Mientras paseamos tranquilamente por Terra Mítica, se dibuja en el cielo una silueta que infunde terror entre buena parte de los entusiastas de las montañas rusas. Esta es la inconfundible forma de una SLC del fabricante holandés Vekoma, un modelo compacto y económico que fue muy del gusto de los parques durante las décadas de los 90 y los 2000. Desde entonces, las ingentes cantidades de dolor que provocaron fueron creando una leyenda negra que continúa hasta nuestros días. ¿Pero realmente es para tanto? ¿De verdad son tan malas? Descúbrelo visitando con nosotros Titánide. Tengo que reconocer que tenía muchísimas ganas de probarla. Había oído hablar tanto de ella y todo tan malo, que ya no podía esperar ni un minuto más para comprobarlo por mí mismo. Venía de haber probado otros modelos similares en algunos parques europeos, como Pampig en Walibi Belgium o Condor en Walibi Holland, así que ya podía hacerme una idea aproximada de lo que me esperaba. Pero vamos a empezar por el principio. El entorno temático de Titánide es francamente bonito. Está situada en el área de Grecia, cerca de edificios que nos evocan perfectamente ese periodo. Incluso el nombre de la coaster es muy interesante. Titánides en la mitología griega es el nombre que reciben las hembras de los titanes, una poderosa raza de dioses que gobernaron antes que Zeus. Lamentablemente esto se ha explotado muy poco para crear una ambientación interesante, y nos tendremos que conformar con una tematización aburrida que contrasta con la monumentalidad de su entorno. Como en el resto del parque, no suele haber muchas colas, así que lo normal es que no tengamos que esperar demasiado para montar, incluso cuando están operando con un solo tren, como ocurre ahora. Pero vamos al tema. Cuando el tren entra en la estación podemos fijarnos con detalle en los arneses. Son tan altos que encierran la cabeza en un espacio muy reducido. Está acolchado precisamente para suavizar los inevitables golpes laterales de sus mal calculados giros. Además, aquí tenemos los trenes originales de 10 filas, cuya longitud ha sido reducida a 8 en los trenes nuevos para mejorar la fluidez del desplazamiento. Y es que a Vekoma no le ha quedado más remedio que intentar ir poniendo parches aquí y allá para hacer sus viejos diseños más soportables. A pesar de lo cual, algunos usuarios siguen reportando un viaje casi tan doloroso como no estar suscrito a Fanatic Park. Así que antes de continuar, dame un like y suscríbete para evitarte más sufrimiento. Comenzamos el viaje a 33 metros de altura. Y tras el drop en curva, arranca el festival de 689 metros, plagados de los locos giros e inversiones a los que Vekoma nos tiene acostumbrados. Tengo que decir que a pesar de todo lo que se dice de ella, el viaje no me resultó en absoluto doloroso. Aunque también es verdad que monté en medio del tren. Hacia el final la cosa se debe poner algo peor. Aunque los asientos no son nada cómodos, el acolchado hace su función y mitiga parte de los efectos de las fuerzas laterales. Pero ojo, no estoy diciendo que me parezca buena. Este modelo clónico está torpemente calculado. Tanto es así que aunque tenga momentos concretos muy intensos, su desplazamiento en general se percibe torpe y lento, avanzando a trompicones en zonas donde no hay motivo para ello. Aún así, su mala fama ha sido enormemente exagerada. Es verdad que no es para todo tipo de público, pero si tienes cierta tolerancia a las sacudidas, no hay motivo para evitar probarla en tu próxima visita a Terra Mítica. Hasta la próxima, fanáticos.